Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta clase de delitos sexuales facilitados por drogas. Es un tema súper específico, pero que se conversa mucho en la conversación cotidiana, digamos, y nos parece importante que ustedes tengan al menos una pincelada profesional respecto a este tema para aclarar algunos mitos también respecto a la asociación de drogas y delitos sexuales. Si bien el núcleo es respecto a delitos sexuales, en algunas áreas quizás vamos a ramificarnos y tocar superficialmente la asociación de drogas con otro tipo de delitos. Entonces aquí lo primero que cabe preguntarse es ¿en qué sentido se podría asociar una droga a la comisión de un delito sexual? Y aquí, si ustedes, me imagino que recuerdan, ya lo han visto con la profesora Troncoso, tanto los delitos, el delito de violación como el delito de estupro, por ejemplo, consideran dentro de sus definiciones, de sus tipos penales, hipótesis en las cuales estos ocurren con alteraciones concomitantemente con limitaciones cognitivas, especialmente de la víctima. ¿Ya? En el caso de la violación tenemos que hay una hipótesis de que cuando esta penetración ocurre y la víctima está privada de conciencia o es incapaz de resistirse, o defenderse, y en el caso del estupro, cuando hay una alteración mental, aunque sea transitoria, son dos hipótesis que pueden originarse en la acción de fármacos sobre la víctima. Pero yendo un poco antes de eso, hay algunos conceptos que hay que tener claros. ¿Ya? Primero es que aquí estamos hablando de toxicología, que es una amplia rama, ¿ya? De la ciencia que se encarga más que nada de describir y estudiar los efectos que los xenobióticos tienen sobre organismos vivos. Xenobióticos es una palabra que probablemente nos han escuchado ocupar en el curso y básicamente es un término técnico para describir cualquier sustancia externa a un organismo que potencialmente pueda producir cambios en ese organismo una vez que ingresa, o que tiene contacto con ese organismo. Ojo que aquí estamos ocupando el concepto de organismo vivo porque la toxicología no se restringe al ser humano, ¿no? Sino que es el estudio de estos efectos sobre el ser humano, pero también sobre el resto de la fauna e incluso de la flora, en el caso de la ecotoxicología, que se encarga del efecto de las sustancias químicas en todo el medio ambiente y la relación entre los seres vivos, ¿no? Obviamente en esta clase estamos hablando de seres humanos, lo reducimos a esa área de estudio, ¿no? Y hay otro concepto que son los delitos facilitados por drogas, no necesariamente delitos sexuales, sino que es un saco más amplio, que tiene que ver con estos delitos que son susceptibles de ser determinados, ¿ya? O promovidos, ¿ya? O facilitados, como dice el nombre, por drogas, que hace que un delito en específico sea más frecuente o más posible de llevar a cabo por el hecho de haber drogas presentes en las circunstancias. ¿Okay? Xenobiótico ya lo describimos, ¿no es cierto? Esta sustancia externa al organismo que potencialmente puede causar alteraciones de la homeostasis de un organismo. Y aquí aparece el concepto de homeostasis, ¿ya? Que yo me imagino que ustedes ya lo han estudiado en la carrera, pero para recordarlos, homeostasis es este concepto, este término que ocupamos para referirnos a los márgenes compatibles con la vida de un organismo, ¿ya? Márgenes de muchas variables, podemos hablar de temperatura, de pH sanguíneo, ¿no es cierto?, de estado de hidratación, estado equilibrio salino. Entonces es un concepto bastante amplio, pero lo importante aquí es entender que cada especie tiene un rango poblacional en el que cada uno de sus individuos se mueve que es compatible con la vida. ¿Okay? Y nuestros organismos tienen mecanismos por los cuales mantienen las variables dentro de esos márgenes, y si algo llega a afectar y a intentar sacar alguna de las variables de esos márgenes, nuestro cuerpo tiene medidas tendientes a recuperar el equilibrio o a compensar de alguna manera el escape de estos márgenes. ¿Okay? Y lo otro que tenemos que recordar es que para que algo sea tóxico, en el fondo, necesitamos entender primero, por un lado, que tenemos que mantenernos en esta homeostasis para no provocar mayor daño biológico al organismo, y por otro lado, el concepto de qué cosas y cómo las cosas externas pueden dañar esta homeostasis y este equilibrio. Y ahí es donde aparecen estos que son los mecanismos generales de toxicidad, que son
Esto es bien teórico, ¿ya? Porque no todas las sustancias siguen todos estos pasos. La misma sustancia puede seguir diferentes pasos dentro de este menú, ¿no es cierto?, dependiendo de la vía de administración, ¿ya?, del estado del receptor de la sustancia. Entonces, como les digo, es bien teórico, y la toxicología en este sentido es un campo amplísimo, ¿ya?, donde cada uno de estos pasos probablemente es un texto de farmacología o bioquímica aparte, pero es importante que los tengan en cuenta, ¿ya? El paso 1, que es la entrega de la sustancia tóxica a su blanco, tiene que ver, y es el paso más grande probablemente, más largo, conceptualmente, porque tiene que ver con las condiciones o la situación en la que esta sustancia potencialmente dañina se entra en contacto por primera vez con el posible receptor, ¿ya?, el organismo, digamos, ¿ya? Ahora, en medicina estamos un poco mal acostumbrados a pensar siempre en fármacos, porque es lo que usamos habitualmente. Entonces, cuando administramos un medicamento endovenoso, por ejemplo, o cuando administramos una cápsula, un comprimido oral, hay varios de estos pasos que están juntos entre sí, pero en el caso de la toxicología forense especialmente, habitualmente este paso 1 se separa en varias etapas. Entonces, primero tenemos la etapa de exposición, que es cuando el organismo entra en contacto cercano con esta sustancia nociva, ¿ya? Ahora, este paso o este subpaso, ¿ya?, de la exposición no es suficiente para que se produzcan efectos nocivos, ¿ya? Como les digo, en el caso de la farmacología clínica, la exposición, por ejemplo, un medicamento endovenoso, es cuando me inyectan el medicamento con la jeringa, entonces ahí pasa directamente. Pero en el caso, por ejemplo, de gases nocivos, yo puedo entrar a una habitación con gases nocivos, ¿ya?, sin respirar, por ejemplo, si es que este gas es de administración inhalatoria, porque que algo sea gas no significa que sea exclusivamente de una absorción por vía inhalatoria, puede ser absorbido por la piel también. Pero en el fondo, si yo entro a una habitación con gas nocivo, que es de absorción por vía respiratoria, y no respiro, estoy expuesto a la sustancia, pero no la he absorbido, ¿ya? Entonces, este primer paso tiene, en primera instancia, la exposición a la sustancia nociva, que significa entrar en contacto general con esa sustancia, ¿ya? Después de esto está la absorción, que es cuando la sustancia, además de estar en contacto con el organismo, ingresa al organismo. Y finalmente, el tercer subpaso de este paso número 1 es la distribución, que es cuando esta sustancia, además de ingresar al cuerpo, llega al blanco toxicológico, ¿ya?, a la molécula o a la estructura celular en la que puede realizar finalmente su daño, ¿ya? Y aquí también es variable. Por ejemplo, en los fármacos habitualmente tienen un blanco farmacológico, en ese caso, muy específico, ¿ya?, molecular muy bien definido, y en otros casos que tienen que ver más con la toxicología, que es, por ejemplo, la ingesta de un detergente o la inyección endovenosa de un detergente, donde no hay un blanco específico, sino que el detergente destruye membranas celulares de manera indiscriminada y ahí no hay un blanco propiamente tal. Entonces, nuevamente, esto que les presento es súper teórico, pero son las etapas que ustedes tienen que tener en mente para entender los procesos de mecanismo de toxicidad. Entonces, el paso 1 tenemos la exposición, la absorción y la distribución hasta el blanco farmacológico. Después de eso pasamos al paso 2, ¿ya?, donde está la reacción de la sustancia tóxica con el blanco toxicológico, con la molécula o con la célula específica, ¿no es cierto? El paso 3 es cuando, dada esta interacción, se desata esta disfunción celular, ¿ya? Hay una función celular que se altera, ¿ya?, y produce estas alteraciones resultantes. Y finalmente el paso 4, que es la respuesta, que puede ser de 3 tipos. Puede ser que el cuerpo logre reparar el daño y volver a la homeostasis, ¿ya? Puede ser la adaptación, en la que el cuerpo no es capaz de retirar la sustancia tóxica, pero de una u otra manera compensa y vuelve a la homeostasis a pesar de la presencia continua de ese tóxico. O el daño permanente, que es cuando la sustancia, o sea, cuando el cuerpo no es capaz de compensar y volver a esta homeostasis y se produce el daño. Y este daño permanente es lo que habitualmente origina cuadros como, por ejemplo, cuadros carcinogénicos, ¿no es cierto?, o de fibrosis, ya que son respuestas
maladaptativas, digamos, a la injuria externa. Y ya hablando entonces de sustancias, bueno, todo este tema teórico que les mostré es porque en algunas de estas drogas vamos a necesitar recordar un poco estos elementos teóricos, pero vamos a comenzar con la sustancia que está en frecuencia más asociada a delitos sexuales, que es el etanol, ¿ya? El alcohol etílico, el alcohol consumible, digamos, bebestible, es el más accesible, ya que eso lo hace probablemente también uno de los más frecuentes en víctimas, pero también en victimarios, ¿ya? Hay varios estudios que muestran que en casos de delitos sexuales donde se ha podido tomar, o sea, que no es infrecuente que no sea la víctima muchas veces la que está bajo la influencia del alcohol, sino que sea el victimario, ¿ya? El ofensor, digamos. Y otra cosa interesante es que a pesar de eso, uno no puede atribuirle una causalidad al etanol. Uno no puede decir que un delito sexual se origina porque el victimario estaba bajo los efectos del alcohol, o porque la víctima estaba bajo los efectos del alcohol, o porque ambos estaban bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales, un delito sexual no es un diagnóstico médico, no es una conclusión científica de algo, es un hecho social, ¿ya? Es una cosa que ocurre en la sociedad y como tal tiene efectos que no tienen nada que ver con lo biológico, tienen que ver también con las distribuciones de poder en la sociedad, tienen que ver con circunstancias físicas del lugar donde se produce, ¿ya? La oportunidad y otras cosas, ¿ya? Entonces no es atribuible como causa de que ocurra un delito sexual al etanol, ni por parte del victimario ni por parte de la víctima, porque implica que necesariamente hayan otras cosas que no tienen que ver con la medicina, ¿ya? Ahora, la otra razón por la que no se le puede entregar una causalidad es porque lo que aquí uno puede ver científicamente en los estudios es una asociación, y esa asociación se puede dar por muchas cosas, ¿ya? Puede ser porque los niveles altos de alcohol favorezcan esta incapacidad de resistirse de una víctima, ¿no es cierto?, afectando su capacidad tanto de consentir como o de no consentir, ¿no es cierto?, con la capacidad física de resistir una agresión, pero también puede ser porque muchos de estos delitos sexuales se pueden dar, por ejemplo, en circunstancias de alguna reunión social, ¿ya? Y puede que efectivamente haya alcohol tanto en la víctima como en el victimario, pero no en cantidades suficientes como para decir esto ocurrió porque hay presencia de etanol, sino que ocurrió por la voluntad del agresor habitualmente, sin que se tenga en cuenta la voluntad de la víctima, ¿ya? Entonces, son drogas que están involucradas en los delitos sexuales, pero no se les puede atribuir la culpa, digamos, ¿ya? La culpa, o sea, la responsabilidad de estos hechos sigue estando en las personas, ¿ya? Y afecta una serie de funciones cognitivas que son relevantes en los delitos sexuales, ¿no es cierto? El juicio razonado, ¿ya? Tanto del victimario como de la víctima, pensando especialmente en el estupro, por ejemplo, que el estupro básicamente es esta penetración donde la víctima hay un falso consentimiento o un consentimiento viciado que se le llama, ¿ya? Donde no hay una resistencia, a pesar de que la persona no ha perdido la conciencia, ¿ya?, como en la violación, y no hay una resistencia evidente, existe un consentimiento que no es válido, ¿ya?, por estar en circunstancias de una afectación cognitiva que puede ser transitoria en ese instante, ¿ya? Entonces, la afectación de habilidades ejecutivas, del juicio razonado, ¿ya?, facilitan esa condición que define al estupro, por ejemplo, ¿no? Y respecto al etanol, recordemos aquí, esto lo vieron en la clase de documentos médicos, en los casos de delitos sexuales uno siempre debiese tomar alcoholemia, no solo a la víctima, ¿ya?, sino que también al victimario si es que se presenta, ¿ya? Incluso si la víctima dice yo no he tomado nada, yo les sugiero que de todas maneras tomen la alcoholemia, porque una de las cosas que después en juicio va a confirmar realmente que ella no tomó nada o que él no tomó nada como víctima es que la alcoholemia efectivamente diga que no hay nivel de alcohol en sangre, ¿ya? Así que igual como les mencioné lesiones, la ausencia de lesiones o aquí la ausencia de alcohol en sangre es importante también documentarla, ¿ya? Esto lo vamos a pasar rápidamente porque lo vimos
en documentos médicos, ¿ya? Tienen la boleta de alcoholemia. La mayoría de estos campos está respaldado como por ley. Hay una necesidad legal de ver esto. Por ejemplo, esto de la apreciación clínica es porque la ley de tránsito, especialmente, aquí no tiene que ver mucho con delitos sexuales, le da una valoración a la apreciación subjetiva del clínico o de cualquier persona en realidad, de cómo podría estar esta persona que se va a tomar la alcoholemia. Otras sustancias frecuentes también asociadas a delitos sexuales son aquellas que tienen cierto grado de efectos alucinógenos, que nuevamente entorpecen las capacidades cognitivas por las que uno se puede conducir en la vida, ¿no es cierto? Y de las más frecuentes tenemos el éxtasis, la marihuana y la ketamina, ¿no es cierto? Hay muchas formas de clasificar las drogas. Aquí yo los estoy agrupando por el hecho de tener algunos efectos alucinógenos, no necesariamente porque sean una familia bioquímica, digamos, ¿ya? El éxtasis, o el MDMA, que es el nombre técnico, ¿no es cierto?, es una metanfetamina sintética, ¿ya?, que es el componente principal del éxtasis, pero el éxtasis es la presentación pública que viene con otras cosas mezcladas, ¿ya? Pero aquí lo que nos interesa es el principio activo, digamos, que es el MDMA, que se le llama un empatógeno, ¿ya?, que es un nombre no técnico, ¿ya?, pero que se usa a veces en la jerga farmacológica, y que tiene que ver, o resume un poco estos efectos de facilitar la interacción social entre personas. Y es una de las razones por la que este fármaco en los años 90 y en los 2000 era muy usado en las fiestas, ¿no es cierto?, en las fiestas de clubs, under a veces, y este era el efecto, ¿ya?, que socialmente se comentaba. En el fondo, me permite establecer nuevas relaciones con más facilidad, establecer vínculos con mayor facilidad, disminuir la introversión o los rasgos de introversión de determinadas personas, ¿ya? Y eso, cuando a veces se combina con esta menor capacidad de juicio razonado, puede ser un facilitador de la ocurrencia de delitos sexuales, ¿no es cierto? Su presentación es en tabletas o cápsulas, ¿ya? Hay una gran prevalencia en adultos jóvenes, ¿ya? Ese es el grupo etario que principalmente hace uso de MDMA, sin perjuicio de que otros grupos etarios también lo utilizan, ¿no es cierto? Y las tabletas o cápsulas se han visto, o se han agregado otras vías de administración, ¿ya?, como drogas de innovación, ¿no es cierto?, como son la insuflación nasal, la inyección o la deglución de una tableta o de una bomba. La bomba es una especie de dosis de carga, digamos, ¿ya?, que puede ser muy peligrosa cuando se utiliza, ¿ya? Y lo riesgoso de esto, y con todas las drogas ilícitas en realidad, es que las dosis pueden ser muy variables, ¿ya?, y no son controladas. A diferencia de que yo, cuando tomo un paracetamol de 500 miligramos, sé que estoy tomando alrededor de 500 miligramos, puede ser 505 o 498 gramos quizás, pero sé que estoy en ese rango de seguridad. En estos casos no ocurre, ¿ya? La marihuana también está asociada, al igual que el alcohol. No se puede hacer una relación directa o de causa y efecto con sufrir un delito sexual, ¿no es cierto?, porque no sabemos si solo está asociada por el hecho de que se dan los mismos ambientes en que frecuentemente se producen o se inician los delitos sexuales, o por si directamente de alguna manera dan las condiciones, la droga misma da la condición para un delito sexual. Eso no es determinable, no es una pregunta científica. Entonces, lo máximo que se puede decir respecto a esto es que se asocian, ¿ok? Y esta asociación, como les decía, no es muy clara, por lo que les mencioné. No se sabe si es porque comparten situaciones en las que se inician delitos sexuales, o si porque puede haber un efecto o de que comúnmente se ocupe como una manera de preparar a la víctima, ¿no es cierto?, para cometer el delito sexual, ¿no es cierto? Es la tercera droga más popular del mundo, eso no impresiona a nadie probablemente, ¿ya? Y los posibles efectos agudos que tengan. La marihuana es súper variable en sus efectos, ¿ya? Se entiende poco o es poco previsible en un individuo específico cuál va a ser la reacción a la marihuana. En general hay descripciones poblacionales, de frecuencias poblacionales de lo que puede ocurrir, pero un usuario de marihuana nunca está seguro de cuál va a ser el efecto de la sustancia en su organismo, ¿ya? Y tenemos alteraciones de memoria a corto plazo, ¿ya?, alteraciones motoras, alteración del juicio y paranoia y psicosis, que son todas condiciones que pueden facilitar
la ocurrencia de delitos sexuales. La ketamina es un anestésico, esto es de uso farmacológico controlado, pero de alguna manera, como todas las cosas, a veces llega al mercado negro, llega al acceso a un público general, ¿no es cierto? La administración comercial, el uso médico, digamos, es por administración endovenosa o intramuscular, ¿ya? Pero se formula también de manera ilícita, al igual que lo que pasaba con el MDMA, con otras formulaciones como cápsulas, polvos, cristales o tabletas que se pueden consumir, se pueden diluir, ¿ya? Se pueden inhalar, ¿ya? Y obviamente cada una de estas vías tiene curvas de absorción muy distintas y efectos biológicos muy distintos, y no es la idea de que los aprendan ustedes de memoria. Pero tiene efectos ansiolíticos a dosis bajas, ¿ya? Que hace que esto también sea una droga que en la última década también se esté incorporando, ¿no es cierto?, al tema de fiestas o de eventos sociales en adultos jóvenes, ¿ya? Cambios del ánimo, alucinaciones o inconsciencia, y obviamente la inconsciencia es de lo más claro, que está de hecho incluso en una de las hipótesis de la violación. Okay. Las benzodiazepinas, esto un poco de perogrullo, ¿no es cierto?, que tiene todos estos efectos que pueden ser facilitar un delito sexual, como los ansiolíticos, los hipnóticos, los efectos de relajación muscular. El anticonvulsivante no es un efecto que tenga mucha relevancia en los delitos sexuales, ¿ya? Pero los anteriores sí, de una u otra manera. El efecto ansiolítico como uso de droga de recreación, digamos, ¿ya? Y el efecto hipnótico y relajante muscular como un efecto preparatorio, ¿ya?, para cometer un delito sexual, ¿no es cierto? Se menciona el riesgo suicida, pero la verdad es que las benzodiazepinas modernas tienen un amplio rango, no son letales a las dosis, a dosis fácilmente alcanzables, ¿ya? Aunque sí tienen riesgos para la vida, eventualmente requieren hospitalización, los intentos suicidas serios con dosis altas, ¿no es cierto?, de benzodiazepinas, ¿ya? Y se potencian con alcohol, ya que eso también, nuevamente, en situaciones de distensión social, a veces se puede dar esta combinación, y la suma es, más que una suma, es una multiplicación de efectos, ¿ya? Los opioides, que es una familia, ¿no es cierto?, donde está el fentanilo, la morfina y la heroína, ha visto en la última década, las dos últimas décadas probablemente, un aumento de su uso, por también aumento al acceso, ¿ya? Antes de los años 90 los opioides existían, ¿no es cierto?, pero eran subutilizados. En el área clínica se decía porque había una cultura, ¿no es cierto?, de subtratar el dolor. Y en los años 90, con el auge de los cuidados del fin de la vida, especialmente hablando de pacientes oncológicos, se hizo más accesible y más conocido el uso de opioides, y de ahí obviamente todo este uso clínico derramó también hacia un uso ilícito o no controlado, digamos, de sustancias opioides. Tienen efectos que también son facilitadores de delitos sexuales, como puede ser la alteración sensorial, la alteración del juicio, la concentración y memoria, y tendencia al sopor en dosis altas, ¿ya? Ahora estas, a pesar de que son frecuentes, hay una de ellas en las que me quiero detener específicamente, que no está precisamente asociada exclusivamente a delitos sexuales, que es el fentanilo, que quizás lo han escuchado últimamente. Hay todo un concepto de la pandemia del fentanilo. En Estados Unidos es la primera causa, o sea, transformado en la primera causa de muerte por uso de sustancias en contextos no controlados, ¿ya? Es el opioide intravenoso más usado en el mundo actualmente, ha pasado a otros, ¿ya? Y es básicamente un opioide sintético que causa una serie de efectos, pero el de principal riesgo es la depresión respiratoria. Es la principal causa de muerte en sobredosis por fentanilo, ¿ya? A veces se vende como sustituto de la heroína, y esto es importante porque ha reemplazado como uno de los elementos a otras drogas. Otras drogas que contenían heroína han sido reemplazadas por el fentanilo, y en la actualidad, cuando uno tiene acceso a drogas preparadas en laboratorios, digamos, drogas complejas, ilícitas, uno nunca sabe la composición.
Eh, Hay algunos estudios, por ejemplo, que hay un estudio en Reino Unido que muestra que una serie de personas que fueron rescatadas clínicamente, ¿no es cierto?, en un hospital o en una clínica de una sobredosis por una determinada droga, por laboratorio se determinó que el 70% de ellas, el compuesto activo principal, no es la droga nominal. En el fondo si ellos estaban usando una cápsula de una droga X, o que ellos pensaban que estaban consumiendo una droga X e hicieron una sobredosis y llegaron a la clínica, los exámenes de laboratorio mostraron que el 70% de ellas, el compuesto activo principal no era la droga X, era una droga Y, que esas personas ni siquiera sabían que estaba haciendo parte de la droga ilícita que estaban consumiendo. Entonces en la actualidad la compra y uso de drogas ilícitas de laboratorio es muy riesgosa, ¿ya? La gente no sabe lo que está consumiendo realmente. ¿Ya? La escopolamina, aquí me quiero detener porque esta se habló mucho, no es la más relevante probablemente, pero es de la que se habló mucho en Chile en años no tan lejanos, como la famosa burundanga, ¿ya? Donde habían relatos de mujeres que decían que les tocaban la mano en la calle y después de eso como que perdían la conciencia, o que se subían al taxi, ¿no es cierto? Y el taxista al momento de pasarle o de recibirle el dinero había un contacto de mano y después se empezaban a sentir mal. El efecto es real, ¿no es cierto? Este compromiso de conciencia. Ahora, es poco probable que se trate de escopolamina. Y si se trata de escopolamina, lo más probable es que no sea por contacto cutáneo, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí. Frente a estos síntomas, lo más probable es que esa persona, sin su conocimiento, se le haya dado algo a ingerir, ¿ya? En algún momento, preparando el trago a escondidas, en algún momento que fue al baño, pero es muy poco probable que sea por contacto cutáneo, ¿ya? Pero vamos a ver ahí, porque la escopolamina produce amnesia anterógrada, donde uno no recuerda los hechos alrededor de los efectos de la sustancia tóxica y hacia el futuro, ¿no es cierto? Puede producir alucinaciones, aunque no es lo más frecuente, y puede provocar sugestibilidad de la conducta, ¿ya? Que de hecho en algún momento se le llamó como la droga de la verdad, o con alguno de los elementos de la droga de la verdad, en que facilitaba que una persona dijera algo que normalmente no querría decir, ¿no es cierto? Como medio para hacer declarar a la fuerza a alguien, digamos, ¿ya? Tiene un uso clínico, ¿ya? En vértigo, náusea y cuadros eméticos. Es de administración principalmente oral, dérmica e inhalada, ¿ya? Entonces aquí existe la administración dérmica, eso es cierto, ¿ya? Es liposoluble, tiene una gran absorción por membranas, lo que hace que tenga un límite útil estrecho, porque fácilmente puede llegar a límites tóxicos o a niveles tóxicos en el organismo, ¿ya? Pero aquí está lo importante para el tema de delitos sexuales que les mencionaba. La escopolamina es el estrato córneo, ¿ya? Que es el estrato córneo de nuestra piel, es una barrera significativa a su entrada. Y para que se hagan una referencia, los parches de escopolamina que se ocupan en los cuadros, por ejemplo, de vértigo prolongados, ¿ya? Comienzan su efecto, y los parches de escopolamina son como estos parches muy similares a los parches anticonceptivos que existen también en su dimensión. Comienzan su efecto a las 4 horas de ser aplicados sobre la piel y alcanzan el pic a las 24 horas, ¿ya? Entonces, esto, que si bien no puede descartarlo completamente, sí hace poco probable que un contacto transitorio de una mano o de un brazo pueda provocar un nivel de absorción de escopolamina suficiente como para producir efectos que ni siquiera son en rango terapéutico, digamos, sino que son tóxicos, ¿ya? Lo más probable es que esa persona efectivamente sufra de esos síntomas, pero no porque la vía sea una administración cutánea, lo más probable es que haya sido una ingestión oral, ¿okay? Porque para que alguien tenga por vía cutánea, ¿no es cierto?, esos efectos tan rápidos y tan inmediatos en los minutos siguientes, tendría que ponerse un parche del tamaño de la superficie corporal entera durante un par de minutos, y eso no existe, o probablemente se daría cuenta alguien de que está teniendo un contacto general del cuerpo. La gente habitualmente va vestida por la vida, ¿ya? Entonces, de nuevo,
es poco probable que la famosa burundanga alcance los niveles y los efectos que se mencionan solo por el contacto cutáneo. Lo más probable es que esos casos sean por ingestión oral de la sustancia. Perdón. Ya, y finalmente, para terminar, recordar aquí que fuera de los delitos sexuales también hay una relación de estos tóxicos con otros delitos y el Código Penal. ¿Okay? Aquí lo que pongo es una selección de lo que son las agravantes. ¿Ya? Esto quiere decir que son circunstancias para cualquier delito en general que, si se presentan, obligan a quien da la sentencia de contemplar sentencias dentro del rango de sentencias un poco más altas. ¿Ya? Entonces, el primero es que cuando el delito es contra las personas, ¿ya? Como por ejemplo el delito de lesiones, ¿ya? El delito de homicidio, recordemos que los delitos sexuales en el Código Penal no están clasificados como delitos contra las personas, están en una sección diferente, que son el delito contra la indemnidad sexual y la autodeterminación sexual, me parece que es el título que tiene, pero es una sección distinta. ¿Ya? Entonces este primero aplica solamente a otro tipo de delitos que son contra las personas, como delitos y homicidios. ¿Ya? Y un agravante es cometer el delito contra las personas con alevosía, ¿ya? Y entendiéndose con alevosía, que es cuando se obra a traición o sobre seguro. ¿Ya? Entonces cuando alguien va a matar a alguien o quiere producirle lesiones, pero antes de eso prepara a esta víctima entorpeciendo su capacidad cognitiva con el uso de drogas, se puede entender como un agravante de ese delito. ¿Ya? Cuando se ejecuta el delito por medio de veneno, y esto puede ocasionar grandes estragos a otras personas. La interpretación de esta agravante un poco no es muy clara al principio, pero básicamente está diciendo que cuando uno pone en riesgo a mucha gente por el uso de, en este caso, de veneno, y veneno en el derecho penal se considera cualquier sustancia xenobiótica. ¿Ya? Entonces, eventualmente, si alguien usa un tóxico para poner en riesgo a mucha gente, también es un agravante. ¿Ya? De nuevo, los delitos contra las personas, delito de homicidio, principalmente para nosotros los médicos, ¿ya? Emplear astucia, fraude o disfraz. ¿Ya? Astucia también se puede interpretar como esto de preparar, ¿no es cierto?, o de manera premeditada, o utilizar elementos que faciliten la comisión del delito. Y el abuso de confianza es lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es un tema complejo, donde uno no puede dar relaciones directas causales, pero sí es innegable que el uso de drogas está asociado a distintos tipos de delitos, dentro de ellos los delitos sexuales, pero también delitos de hechos de tránsito, por ejemplo, ¿ya? E incluso de ellos son fármacos, incluso tóxicos utilizados clínicamente. ¿Ya? En teoría, una persona que está bajo los efectos, por ejemplo, de la clorfenamina, que es una sustancia que uno la considera muy inocua, digamos, una persona no debería poder estar autorizada a conducir bajo los efectos de la clorfenamina o de una benzodiazepina que tomó el día anterior, pero que continúa teniendo efectos de ralentización de las funciones cognitivas al día siguiente. Entonces es un tema de una relación compleja entre la medicina y estos delitos, y entre el uso de drogas ilícitos y estos delitos. ¿Ya? Como conclusión, me gustaría que les quedara primero la idea de recordar un poco qué es necesario para que una sustancia produzca efectos sobre un organismo, ¿no es cierto? Estos pasos que mencionamos y estos subpasos. ¿Ya? La idea también de que las drogas no se puede culpar a las drogas directamente de un delito. ¿Ya? Las drogas pueden ser facilitadoras de la situación en la que ocurre un delito, pero los delitos finalmente ocurren porque existe voluntad de las personas. ¿Ya? Premeditada o no, pero tienen que haber personas involucradas para que existan delitos. Y finalmente, extender un poco las ideas de estos delitos, de estos tóxicos asociados a delitos sexuales, a la ocurrencia de otros delitos, como los delitos de homicidio, de lesiones o los hechos de tránsito. ¿Ya? Esta ha sido la clase, entonces, de delitos facilitados por drogas. Cualquier consulta en el foro, o nos pueden contactar y conversamos directamente en la oficina.